Buenas tardes, mi nombre es Mayra Judith Hernández Granados. Les hablaré un poco de lo que es la célula, su estructura y su función. La célula es una estructura constituida por tres elementos básicos, lo que viene siendo la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético, que viene siendo lo que es el ADN. Las células tienen la capacidad de realizar las tres funciones vitales, lo que es nutrición, relación y reproducción. La célula es la unidad más pequeña o unidad mínima morfológica y funcional de cualquier ser vivo. Se origina a partir de otra célula procedente. Es un sistema abierto, intercambia materia como energía, como el medio ambiente. Esto permite que yo pueda recibir alimentos y oxígeno desde afuera y que excrete aquellos productos que ya no quiera y que ya no me hagan falta, como el sudor o toxinas. Las células tienen un pequeño y una forma muy variable. Lo que es la célula procariota son células que no tienen núcleo, tienen un tamaño que va desde 1 a 10 micrómetros. Puede ser bacterias, de esas que limpiamos en casa o de las que viven dentro de nosotros y que nos ayudan a hacer lo que es la indigestión. Y lo que es la célula eucariotas son las que forman mis ojos, mis manos, las plantas. Son 10 veces mayor, van desde 10 a 100 micrómetros. La célula siempre está formada por una bicapa lipídica que hace que haya un medio interno que pueda separar de un medio externo. También hace que hay concentración de iones dentro de distintas de las que hay afuera. El citoplasma es la guía que hay dentro, lo que es el citoplasma. También está formado por lo que es el ADN. Es el material genético hereditario, guarda información necesaria, hará proteína y gracias a ella, lo que es el ADN, la célula controla en qué pases de su ciclo vital a esta. También contiene biomoléculas como los iones y en capa lipídica está formada su mayoría por fosfolípidos. Hay un poco de colesterol, ¿sí? Dentro de aquí hay colesterol y proteínas que vienen siendo estas. Fosfolípidos, permeabilidad selectiva, deja pasar lo que le interesa, permite que controle la homeostasis, necesita una cantidad de agua para no contraerse y arrugarse. También tiene que tener buen volumen. Lo que es los organulos, que vienen siendo estos, le permiten a la célula que hagan su función. Hay organulos que sintetizan proteínas y hay organulos que se encargan de eliminar toxinas. También tienen que ver con el metabolismo. El metabolismo de las células son todos aquellos procesos de transformación por las células, la cual capta lo que necesita del medio externo, lo transforma y excreta lo que ya no necesita. Sus funciones. Mencionaremos las tres funciones fundamentales que debe de cumplir cualquier célula para considerarse como un ser vivo, lo que es la nutrición, la relación y la reproducción. Nutrición, que tiene que ser por ella misma y no nos nutre por sí misma. No se considera que esto sea un ser vivo ni que sea una célula. La nutrición tiene que ver con el proceso de metabolismo. Su función que tiene que hacer toda célula es la relación con el medio ambiente en el que vive. Los neurotransmisores, los anticuerpos, las hormonas, son algunos de estos medios que yo puedo identificar en mi organismo. La tercera es la reducción, es la única función que tiene que hacer toda célula por sí misma. La reproducción tiene que ver con el crecimiento, el tejido y también la degeneración, si se ha roto un tejido y con una multiplicación. Hablaré sobre el transporte activo y pasivo de lo que es la membrana plasmática. Veremos las diferencias entre el transporte pasivo y activo de las sustancias que realiza una célula.
una estructura de la célula y esta es la membrana plasmática. Esta estructura, además de ser la encargada de definir el límite celular, participa en el transporte de moléculas. Además, esta es una estructura permeablemente selectiva, permite la entrada de ciertas sustancias y detiene la entrada de otras. La membrana plasmática es una estructura que está compuesta por una bicapa fosfolípida, en otras palabras, dos capas de esas estructuras, ¿sí? Se les llama fosfolípidos. A esta capa fosfolípidos se une lo que es la proteína e hidratos de carbono. Ahora veremos el transporte de sustancias activo y pasivo. Se hará de forma activa cuando se necesite que la célula gaste energía para que pueda entrar y salir sustancias de esta. Y llamaremos al transporte pasivo cuando la entrada de sustancias a la célula cuando no requiere que gaste energía. El transporte pasivo para que las sustancias pasen de exterior a la célula hacia el interior o viceversa, deben de existir un gradiente de concentración o debe de existir una mayor concentración de partículas en un lugar que en el otro. En el transporte pasivo las partículas se definen a favor de gradientes de concentración. Las sustancias pasan de mayor concentración a menor concentración sin que ocupe un gasto de energía. Hará esto hasta que estén igualmente distribuidas. Una de las células consumen esas sustancias ingresaron van a ver de nuevo un gradiente de concentración habiendo menor moléculas dentro de las células que afuera de estas y así se repite el proceso. Existen dos formas en las que estas sustancias pasan al interior de la célula por difusión simple o por difusión facilitada. En difusión simple, moléculas pequeñas como el oxígeno, el carbono y las sales pasan directamente a través de la bicapa fosfolipídica. Cuando la sustancia que se difunde es agua, el fenómeno se llama osmosis. En difusión facilitada son transporte de moléculas de mayor tamaño y por esta razón se necesita la ayuda de ciertas proteínas para que las moléculas puedan pasar al interior de la célula. Esa proteína son los siguientes, lo que es la proteína canal, proteína de transporte y lo que es la proteína de bomba de sodio de potasio. La proteína de transporte esta cambia su función para permitir la entrada de ciertas sustancias a la proteína en sí, para posteriormente entrar en la célula. Transporte activo. Requiere un gasto de energía por parte de la célula porque las sustancias que tienen que atravesar la membrana lo hacen en contra de un gradiente de concentración, es decir, desde donde hay menor concentración de sustancias hacia donde hay mayor concentración de sustancias. En la membrana plasmática hay proteínas que participan en el transporte activo, de las cuales se les conoce como proteínas bomba. Un ejemplo de esta es la bomba de sodio de potasio, que funciona de la siguiente manera. La bomba de sodio-potasio intervienen dos sustancias, los iones de sodio que se encuentran en el interior de la célula y los iones de potasio que se encuentran en el exterior de la misma. Los iones de sodio se unen y luego se une la potencia y luego la potencia cambia su forma. Y ahí en donde la célula utiliza ATP, o sea, la energía. Con este hecho, los iones de sodio salen al exterior de la célula y las de potasio ingresan a esta. El transporte masa es otro tipo de transporte activo, de donde las partículas de gran tamaño son embuidas por la membrana plasmática para llegar al interior de la célula. Este proceso se le conoce como endocitosis. Si la sustancia es sólida se le llama fagocitosis y si es líquida, pinocitosis.
Hay un tercer tipo de endocitosis denominado endocitosis por receptor, en donde la molécula que ingresa a la célula primero se fijan en la membrana a través de la proteína específica que la reconoce, y luego la membrana se desforma para imbuir la sustancia. También puede pasar lo contrario, es decir, que la célula elimine sus sustancias de gran tamaño. A este proceso se le llama exocitosis. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.